Hablar acerca del templo, y eso nos va a llevar a varios pasajes que son sumamente importantes, ¿sí? Pero es muy probable que cuando yo dije vamos a hablar del templo, usted mentalmente viajó al Antiguo Testamento, y no es de ese templo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la iglesia como un templo. Así que vamos a ir a algunos versículos de la palabra del Señor en esta mañana para que podamos conversar y hablar de este pasaje, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios versículos, ¿no? Y vamos a tratar de ver. El Señor nos había dicho allí en Mateo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, ¿no? Y se acuerdan aquellos que han leído las Escrituras, quizás pensando en el Evangelio: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, simplemente para que usted entienda, la roca, edificaré mi iglesia, la roca es Cristo. Y sobre Cristo se va a edificar la iglesia. Y entonces hoy vamos a ver la iglesia, pero como un templo que está en edificación, como un templo que se requiere mucho trabajo, pero como Dios en su soberanía, en su poder, Él está edificando el templo. Él está edificando la iglesia. Así que vamos a leer algunos pasajes. Vamos a ir a algunos de ellos, ¿verdad? Para que podamos entrar en el tema. En primer lugar vamos a ir a Primera de Pedro. Y vamos a leer allí en el capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Permítame orar. Padre amado, te damos gracias en el día de hoy por permitirnos, Señor, llegar hasta este tiempo tan especial de alabarte, adorarte, de escuchar, Señor, tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos hable, que nos enseñe y que podamos aprender, Señor, en el día de hoy. Oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Podemos leer desde el versículo 4 en adelante. El versículo 4 dice, en Primera Pedro 2: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también os contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y, dice el versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es interesante cómo Pedro va a usar algunos términos que tienen que ver con construcción, ¿sí? Y dentro de esos términos que tienen que ver con construcción va a usar una de ellas que dice piedras, pero no cualquier piedra, sino piedras vivas, ¿cierto? Y si ustedes ven el versículo 4, dice: acercaos a él, piedra viva. En primer lugar, va a definir al Señor Jesucristo como piedra viva. Y el concepto de acercarnos a él, porque él es piedra viva. Él tiene vida, en sí mismo. Y esa piedra viva es que más adelante lo va a ver en los versículos que nosotros leímos, acerca de esa piedra principal, acerca de esa piedra, como menciona también en el versículo 7 y el versículo 8. En el versículo 6, dice piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y en el versículo 8 dice piedra de tropiezo y roca que hace caer, y vamos a ver un poquito el contexto de esto. Pero qué importante es entender de que nosotros somos edificados sobre ese fundamento que fue puesto. Ya no se va a volver a poner ese fundamento, ya fue colocado. Y ese fundamento es Cristo. Cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la
roca principal de este edificio que se está construyendo, que está en construcción, es Jesucristo. Y cuando hablamos de esto, si vamos un poquito al Evangelio, nos recuerda que edificamos sobre la roca y no sobre la arena, ¿se acuerdan? En los Evangelios. Pero lo que quiero llegar a entender y a enseñarles es que sin esa roca principal, todo el edificio se viene abajo. Pero gracias al Señor que la roca principal, donde el edificio, la iglesia, se está edificando, es inamovible. Y esa roca inamovible es eterna. Y esa roca inamovible es viva. Y sobre esa roca, ¿verdad?, el Señor está edificando su iglesia. Pero también nos llama a nosotros piedra. Fíjense, versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas. Interesante. Vosotros también como piedras vivas, ¿verdad? Ya nosotros podemos decir, y usted quizás me puede ayudar, el fundamento es Cristo. Las columnas son los apóstoles. Y los bloques, en el contexto nuestro, quizás que conocemos lo que son los bloques, los ladrillos, ¿verdad? En aquel contexto eran las piedras. Y las piedras para cerrar, ¿verdad?, las paredes de ese edificio, ¿quiénes son? Somos nosotros, los creyentes. Pero lo que me llama tanto la atención es que habla de la piedra viva, hablando de Cristo, y que habla de las piedras vivas, que somos nosotros. Porque nosotros tenemos vida. Y en la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y estamos siendo edificados en un edificio eterno. ¿Entendemos eso? Es un edificio eterno. Claro que usted y yo vamos a morir si el Señor no viene antes. Eso lo entendemos. Pero nosotros hemos sido colocados por la obra del Espíritu Santo en ese cuerpo que es Cristo, o en ese edificio, ¿verdad?, que está construyendo Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que usted es una piedra viva. Y algunos preguntan: ¿y qué hace una piedra viva? Bueno, ahora lo vamos a ver, tranquilo, vamos a llegar a ese punto. Pero seguimos ahí. Cuando hablamos del templo que les dije al principio, simplemente es para ilustrar el concepto de que el Señor está edificando su iglesia y que nosotros somos piedras vivas, que estamos colocados y debemos recordar la firmeza, ¿verdad?, de un bloque o de una piedra que es colocada en su lugar. ¿Cuál es su función? Pero también la durabilidad. Y usted ha sido colocado en ese edificio, y ¿sabe cuál es su durabilidad? Es eterna. Es eterna. Entonces, qué bueno es tener eso bien claro. Y estamos siendo edificados. Ahí dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra principal. No sé cómo construían en aquella época. Hoy aquí tenemos gente que nos puede hablar de la construcción, ¿verdad? Pero cómo construían en aquella época. Lo que yo puedo saber por las escrituras, cómo construían. Número uno, que era el terreno donde se edificaba, ¿verdad? Número uno. Y en segundo lugar, una piedra, como lo llama aquí, ¿verdad?, del ángulo principal para poder edificar lo que era el edificio de una forma correcta, recta, de acuerdo a cómo iba a ser, pero también firme. Entonces, más allá de que no entienda mucho de lo que era la arquitectura de aquella época, lo que sí sé es que se buscaba un buen terreno, un terreno firme, y la importancia de esta piedra del ángulo para poder edificar, sumamente importante. Ahora, qué bueno que nosotros ya no tenemos que preocuparnos por ese terreno, no tenemos que preocuparnos por esa piedra del ángulo, porque ya nosotros estamos sobre la roca. Y eso es importante. Y estamos siendo edificados. Y vamos a ver algunos versículos más. Pero estamos siendo edificados. En el versículo 8 nos habla acerca del tropiezo y de caer. Claro, aquel que no cree en el Señor Jesucristo, lo que para unos o para nosotros que tenemos a Cristo, ¿verdad?, es nuestra base, nuestro fundamento, donde estamos siendo edificados. Para otros, por no creer en Cristo, es tropiezo. Y lamentablemente tenemos que decir, queridos hermanos, que para muchos Cristo es tropiezo. ¿Por qué? Porque es tropiezo porque ellos no pueden creer en la persona de Cristo, ¿verdad? Y para ellos, por su forma de pensar, razonar y por no querer creer, el Cristo es un tropiezo. ¿Saben por qué? Porque aún las personas que se llaman ateas viven hablando de Cristo. Para eso es un tropiezo.
Porque si tú dices que Cristo no existe y no existe, sigue tu vida. Pero ellos no pueden parar de contradecir de que Cristo es real, de que Cristo es verdad, de que Cristo vive, Cristo es Dios. Y entonces para ellos es tropiezo constante, tropiezo constante. ¿Por qué? Porque para pensar en una eternidad, Cristo para ellos es tropiezo. Pero para nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, es preciosa esa piedra, esa roca. Es preciosa, escogida y preciosa. ¿A quién el Padre quería colocar para construir ese edificio? Y bueno, fue escogido Cristo. El único que pudo venir a morir por nosotros, siendo santo, sin pecado, para de esa manera poder edificar lo que es la iglesia. Y Él vino a morir por nosotros para que nosotros podamos ser parte de eso. Ahora, hay otro capítulo también allí en 2 de Corintios, capítulo 6, 16. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Ustedes conocen quizás en 1 de Corintios, capítulo 3, 16 y 17, cuando habla que nosotros somos templos, ¿se acuerdan? Templo del Espíritu Santo. Pero en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, fíjense de lo que dice. Podemos leerlo desde el 14 para que entonces así podamos llegar al versículo 16. El versículo 14, 2 de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El 17 dice: por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El pasaje de 1 Corintios 3 habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 6 habla de que la iglesia es templo del Espíritu Santo. ¿Nota la diferencia? Entonces, 1 Corintios 3, nuestro cuerpo, tu cuerpo, su cuerpo, si usted tiene a Cristo en su corazón, es templo del Espíritu Santo. Pero en el caso de 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 en adelante, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén a eso. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, haré la morada, y yo entiendo que cuando la iglesia se congrega, la presencia de Dios está. ¿Verdad? La presencia del Señor está. Algunos usan ese versículo donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero más allá de ese versículo, entendemos que la presencia de Dios está en la iglesia. Continuamos. Tanto el versículo 16 como el versículo 17, ¿verdad? Si bien habla del hecho de apartarse de los ídolos, apartarse de las cosas inmundas y todo lo demás, y eso tiene que ser principio para la iglesia, vivir una vida en santidad como iglesia para glorificar al Señor. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 2, y vamos a leer ahí. Efesios capítulo 2. Leamos ahí en Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante, y entonces vamos a ver algunas cosas importantes con respecto a esto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a esperar que todos lo tengan para que podamos leerlo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Entonces es interesante poder ver, en primer lugar, porque va a usar muchos ejemplos para definir aquí, ¿verdad? Va a usar el ejemplo de un pueblo, va a usar el ejemplo de un cuerpo, ¿verdad? Va a usar el ejemplo de un hombre, ¿verdad? Y sencillamente va a usar varios ejemplos para definir lo que es la iglesia. En el caso del pueblo, en el versículo 11, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircunciso, para la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Entonces luego dice la condición que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, este edificio está sobre la roca que es Cristo, y las piedras vivas, si bien ya aprendimos aquí, pero hay piedras vivas que son judíos y hay piedras vivas que son gentiles. Ahora, cuando están los judíos y gentiles y son colocados en el edificio de la iglesia, ya dejan de ser judíos y gentiles y ahora es un solo hombre, un nuevo hombre o un nuevo edificio. Y ese edificio es la iglesia. Entonces, la iglesia está conformada por judíos y gentiles, judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Es más, los primeros crédulos, los primeros que creyeron que pertenecen a la iglesia fueron judíos. Y después, como siempre enseñamos, el primer gentil que comenzó a ser parte de la iglesia fue Cornelio. El apóstol Pedro predicó y se convirtieron 3,000, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó lo que es la iglesia. En el caso de Cornelio fue el primer gentil, después el apóstol Pablo, usted lo ve. Cornelio y su familia y los vecinos, ¿verdad? Todas las personas que se reunieron para escuchar el evangelio comenzaron a ser gentiles que pertenecen a la iglesia. El apóstol Pablo predicó como apóstol a los gentiles, y hoy por hoy son más gentiles que judíos los que se convierten. Esa es la realidad. Pero en la iglesia no hablamos de judíos y gentiles. En la iglesia hablamos de que todos somos uno. El Señor tumbó la pared intermedia que nos dividía, y ahora todo judío que se convierte a Cristo es parte de la iglesia, y todo gentil que se convierte a Cristo es parte de la iglesia. Y nosotros estamos siendo edificados. Entonces, ¿cómo éramos antes los gentiles? Dice el versículo 12, estabais sin Cristo. ¿A quién seguían los gentiles antes? Si usted ve la historia del Antiguo Testamento, va a haber tantos dioses que seguían los gentiles. Hoy mismo hay tantos dioses o tantas deidades que siguen los gentiles. Pero nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Si Israel, Dios ofrecía la salvación solo a Israel, pobre de nosotros los gentiles. Y nosotros no éramos ciudadanos de Israel, aunque hablamos de los prosélitos, tendríamos que hacer todo un estudio de eso, pero sencillamente nosotros no entrábamos ahí. También dice, ajeno a los pactos y las promesas. Los pactos y las promesas no fueron con los gentiles, fueron con los judíos, o algunos hebreos, ¿verdad? En el caso de Abraham, el hebreo, y de ahí es más toda la historia. También estábamos, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y esa era nuestra condición. Estábamos sin esperanza. Si nos moríamos no sabíamos dónde íbamos, o no queríamos reconocer dónde íbamos, y esa era nuestra condición. Pero un día nos encontramos ¿con quién? Nos encontramos con Cristo. Entonces el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos hizo cercanos a Dios. Porque por la sangre de Cristo fuimos limpiados, fueron borrados nuestros pecados, y ahora no hay nada que nos separe de Dios. Y esa fue la sangre de Cristo. Entonces por esa razón es que hoy
El Señor está edificando, comenzó a edificar y sigue edificando. Y seguirá edificando hasta el punto que ya entre el último gentil. Y entonces el Señor vendrá a buscar a su iglesia y se la llevará completita a la presencia del Señor. Así que estamos en una época de edificación. Usted es una piedra viva en ese edificio. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted creyó en Cristo Jesús y el Espíritu Santo lo colocó en ese cuerpo. O en este caso en ese edificio en el cual está siendo construido. Ahora, algunas cositas más que aparecen aquí. El versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades que había entre judíos y gentiles. Usted lo conoce. ¿Se acuerdan las enemistades con los samaritanos? También se acuerdan, ¿verdad? Los samaritanos eran judíos que no eran puros, estaban mezclados. Y el Señor tomó y destruyó esa pared que nos dividía, y el Señor quitó toda enemistad y hizo, como dice aquí, un solo hombre. En el caso del versículo 16 dice un solo cuerpo. En el caso del versículo 15 dice un nuevo hombre haciendo la paz, ¿sí? Así que todos esos ejemplos toma el apóstol Pablo para simbolizar lo que es la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia? Si yo le preguntara a usted, ¿quién conforma la iglesia? Quizá podría cambiar un poquito la pregunta, y así como vemos en un plano, dime el plano de la iglesia, ¿cómo se construye la iglesia? En primer lugar, ¿de qué hablaríamos? Del fundamento, ¿verdad? Hablaríamos fundamento y definiremos de qué el fundamento es Cristo. Después hablaríamos de las columnas. Y ahí la definimos como quiénes, como los apóstoles. Y después hablaríamos de los bloques o las piedras que recubren, ¿verdad?, las paredes. Y ahí estaríamos hablando de los creyentes. ¿Ya se terminó el edificio? No se ha terminado, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el Señor construye su iglesia a través de usted y de mí, llevando las buenas nuevas del Evangelio, para que otras piedras que están muertas puedan ser piedras vivas por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en eso estamos. Y el Señor sigue edificando a través de nosotros. Nos ha hecho parte a nosotros para edificar su iglesia. ¿Qué más dice el versículo 17? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tanto judíos como gentiles, ya no lo hay, entonces todos tenemos entrada al Padre a través del Espíritu Santo. A propósito, ¿quién es que lleva su oración y la mía a la presencia del Padre? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo terminamos la oración? ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús o de Jesucristo. Pero la oración la lleva el Espíritu Santo a la presencia. Por lo cual dice que clama, ¿verdad?, con gemidos indecibles en la presencia del Padre. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu, ¿verdad?, lleva nuestra oración a la presencia del Señor. Entonces, nosotros todos nos podemos acercar al Padre a través del Espíritu Santo que mora en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo no mora en la iglesia, ¿se acuerda de Apocalipsis? No vamos a entrar mucho en el tema, pero ¿se acuerda de Apocalipsis cuando el Señor sacó el candelabro? Sin el Espíritu Santo, este grupo de personas sería un buen club. Sin Dios en su presencia en este grupo de personas, este sería quizás un buen club de, no sé, que quiera mencionar. Pero nosotros somos iglesia porque el Espíritu Santo mora aquí. Amén. Entonces, yo no sé cuándo usted valora la iglesia, pero debe valorar la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia está el Espíritu Santo. Es quien nos habla, que nos enseña, que nos cuida, nos guía. Y una iglesia con el control del Espíritu Santo es una iglesia que va a llevar el Evangelio, que va a hacer la obra de Dios, que va a brillar en este mundo, que va a ser una luz que pueda contagiar a otros para venir a Cristo. Entonces, yo no sé, quizá usted habla de la iglesia con el edificio, cuando voy a la iglesia, pero la iglesia somos nosotros y el Espíritu Santo está aquí. Entonces, no se pierda la oportunidad de ser edificado en la iglesia, porque el Señor está edificando su iglesia, pero al mismo tiempo lo está ayudando a usted a que edifique la iglesia, el servicio en la iglesia. Pero ese es otro tema. Seguimos. El versículo dice:
20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, ese edificio, como dice el versículo 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo no sé cuántos de aquí saben en construcción, pero anoche yo estaba viendo algo, ¿verdad? Y estaba viendo una pared bien derechita que parecía una serpiente. Bien derechita estaba esa. Que cuando tiraron el hilo, ¿verdad? Cuando tiraron el hilo, la pared hacía esto. El hilo estaba doblado. Y cuando vino el dueño para mirar si estaba derecha, le pusieron un cartón, así que no podía ver. Estaba doblado. Pero aquí dice la edificación como es, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Déjeme decirle algo, la iglesia está conformada por todos nosotros que somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. ¿Y los pecadores qué hacen? Hacer cosas malas. Pecan. Vamos a decirlo de una forma general, pecamos. Pero lo que nosotros debemos entender es que debemos seguir siendo edificados, creciendo para ser un templo santo del Señor. Esta iglesia, usted y yo, necesitamos seguir creciendo en santidad. Necesitamos seguir creciendo en el Señor de una forma santa para que la presencia del Señor esté aquí con toda libertad. Y para que los demás puedan ver que esto realmente es edificación de Dios, que es una iglesia de Dios. Y que esa iglesia es la que mantiene lo que es la santidad porque pertenece al Señor y porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Por eso es que hablamos en lo que son la materia de la iglesia, lo que es la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser santa. Debe ser santa, debe ser edificada en santidad. Y esa edificación en santidad tiene que ver con piedras vivas que mantienen una actitud de arrepentimiento, de confesión, de apartarse del pecado para poder ser edificado y ese templo termine siendo santo. Y el versículo dice ahí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, luego dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿Estamos creciendo como iglesia? No estoy diciendo estamos creciendo como iglesia a nivel de ganar alma, no es el concepto que quiero decir, sino estamos creciendo como iglesia en santidad. Y cuando hablamos de crecer como iglesia en santidad, significa que cada uno de nosotros debe vivir en santidad. Porque usted está en un cuerpo, usted no está solo, mi hermano. Usted no es creyente solo, usted está en un cuerpo, usted está en un edificio. Y en ese edificio necesitamos crecer. En ese edificio necesitamos crecer ¿cómo? En santidad. Y que cuando la gente pueda ver y revisar, pueda haber una iglesia en santidad. Si nos cae Nuria o quien sea aquí a evaluar la iglesia, que pueda haber una iglesia en santidad. En todas las áreas y en todos los sentidos. Que cuando alguien quiera venir a ver y analizar, pueda ver una iglesia que es santa, que no es hipócrita, sino que es una iglesia que vive para el Señor conforme a los principios de Dios, conforme a las ordenanzas del Señor y que muestra sobre todas las cosas a Cristo. Entonces, ser edificados, claro, de una forma como coordinada. Mis hermanos, hay piedras que crecen y otras no. Y quizás hay paredes que están creciendo y otras no. Vuelvo a repetir, no sé mucho en construcción, pero tú no puedes ir en una pared allá arriba y esta no la empezaste. Digo yo, no sé, ahí los que saben me pueden decir. La idea es poder ir levantándola todo alrededor para que cuando llegue el encadenado, si así se llama, el encadenado, y pensar después en lo que son las puertas, las ventanas, el techo, todo esté coordinado. Viga de amarre se llama. Bueno, encadenado le llamamos en Argentina. ¿Verdad? Entonces, para que todo esté bien coordinado. Yo quiero mirar al hermano más espiritual que hay en la iglesia y quiero imitarlo.
¿Entiende el concepto? Quiero ver al hermano más espiritual de la iglesia y quiero imitarlo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y tenemos que coordinarnos y nivelarnos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo edificio. Y en ese mismo edificio necesitamos todos crecer. En santidad, en primer lugar, que es lo que nos enseña el versículo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Soy edificado para morada de Dios en el Espíritu Santo. Mis hermanos, tiene que darnos temor de saber que en la iglesia está el Espíritu Santo. Tiene que darnos temor que en la iglesia está la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Tiene que desafiar nuestra vida, no solamente personal, sino como iglesia. Tiene que desafiar a la iglesia a vivir una vida que glorifique al Señor, que sea agradable al Señor, porque no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso que hablamos de reverencia en la iglesia, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Hablamos de hacer las cosas correctas en la iglesia, hacer las cosas rectas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está a través del Espíritu Santo. Entonces, este lugar vacío no es santo, ni menos santo. Pero cuando viene la iglesia a reunirse, tiene que ser santo. Porque está la presencia de Dios. Y esas son cosas que yo tengo que aprender. Estamos, queridos mis hermanos, en esa edificación. Cristo sigue edificando la iglesia. Cada piedra viva que es colocada en la iglesia para poder terminar el edificio, el Señor está en ese proceso. Por lo cual nosotros tenemos que analizar y ver si nosotros estamos siendo parte de eso. Si estamos viviendo para vivir en la santidad de Dios. Y cuando usted no venga a la iglesia, usted tiene que sentirse mal. Porque la iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo está. Quiere edificarlo, quiere que usted crezca, quiere que usted avance, quiere que usted sirva. Como dice en el capítulo 4, ¿verdad? Ahí mismo en Efesios capítulo 4. Viene hablando y dice, el mismo, versículo 11, 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y si usted no se congrega, ¿cómo usted es perfeccionado? Porque los dones de la iglesia son para la perfección de los hermanos, de las piedras vivas. Y si usted no se congrega, entonces ¿cómo usted va a ser perfeccionado? ¿Cómo usted va a ser edificado? Dice ahí, para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones puestos en evidencia y puestos al servicio del Señor son para que usted y yo podamos ser edificados juntamente. Y por eso hacemos tanto énfasis. Querido hermano, venga los domingos, venga los miércoles. No se quede, no se quede. Cada vez que usted deja de venir, usted deja de crecer. ¿Entiende el concepto? Cada vez que usted se queda en su casa, sabemos que hay enfermedades, sabemos que hay situaciones, pero que no sea una costumbre de usted no venir a congregarse, porque deja de ser perfeccionado, deja de ser edificado. Y que déjeme decirle, querida iglesia, que estamos flojos. Estamos flojos. Gloria a Dios por los que están siempre, pero estamos flojos, nos estamos quedando. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de ser perfeccionados, de ser edificados en el cuerpo de Cristo, en el edificio de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, queridos hermanos, esto es algo que usted no va a dar cuenta delante de mí. Usted y yo daremos cuenta delante del Señor. Y si usted no valora la iglesia, usted no está valorando lo que es aquí. Hay algo divino. Y lo divino que hay aquí es la presencia de Dios. Porque la iglesia es bendecida con la presencia del Señor. Por esa razón es que tenemos que tomar en serio la iglesia. La iglesia no es un club social, que voy a divertirme, que voy a ver si me siento bien, si me tratan bien, si me solucionan mis problemas del alma. No, Cristo es el que va a hacer esas cosas. Pero la iglesia es una responsabilidad en mi vida, pero es más allá de una responsabilidad, es una necesidad de mi vida. Porque yo pertenezco a un cuerpo, yo pertenezco a un edificio. El edificio que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia que tiene que tener la iglesia para nosotros? Porque cuando la iglesia se congrega,
se congregan en el nombre del Señor. Cuando la iglesia se congrega, la obra del Espíritu Santo a través de los dones perfecciona a los santos, edifica a los santos y se produce cambios que los hace el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de su palabra. La iglesia debe ser una bendición para esta sociedad en la que estamos viviendo. Acuérdense que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero si usted no viene a la escuela dominical a aprender lo que es la iglesia, ¿cómo usted va a defender lo que es la iglesia? ¿Cómo usted va a enseñar lo que es la iglesia? ¿Cómo usted va a saber lo que debe hacer la iglesia, las bendiciones de la iglesia y las responsabilidades de la iglesia? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Nosotros estamos dando solamente importancia al culto de las 11 y no a la escuela dominical. Y se lo digo con todo amor. Y se lo digo porque necesita usted y necesito yo ser edificado. Y el domingo es el día del Señor. Y si usted no viene, yo no lo voy a mirar con mala cara porque no venga. Pero si usted se está perdiendo la oportunidad de crecer, de ser perfeccionado. Y no se asuste porque no le voy a regañar. Le voy a exhortar. Le voy a animar. Porque el que se lo pierda es usted. El que se lo pierda es usted. Pero la iglesia es del Señor. No es mía. Yo me puedo morir, me puedo ir y la iglesia sigue. Porque la iglesia es del Señor. Pero si usted no se siente parte de la iglesia, entonces hay problema. Si para usted la prioridad no es la iglesia, no porque sea un lugar aquí, no, porque es de Dios. Si para usted no hay prioridad de la iglesia para su vida, entonces hay problema. Si cualquier cosa es excusa para usted no estar en la iglesia, hay problema. Porque entonces no está poniendo al Señor como primero. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si usted no entiende el concepto de la iglesia, se lo ha perdido. ¿Tenemos cuántos meses? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿5 meses enseñando acerca de la iglesia? No recuerdo bien cuándo comenzamos. Pero hemos estado enseñando paso por paso lo que es la iglesia. Ya hoy yo terminé lo que es la iglesia. Y si usted no disfrutó eso, va a tener que esperar 5 años para volver a disfrutar. Y en 5 años no sabemos dónde vamos a estar. En el Señor, presente o ausente del cuerpo, pero en el Señor siempre. Amén. No estoy diciendo que no sé si usted o yo nos apartemos, no estoy diciendo presente aquí en cuerpo en el Señor, ausente del cuerpo y presente del Señor, pero vamos a estar. Pero si el Señor le llama a usted a servir en algún lugar, le lleva a otro lugar, otro país, lo que sea, usted va a tener que esperar 5 años y quizás no tenga la oportunidad de volver, porque ya no vamos a repetir esa materia. Ahora vamos a ir con otra cosa. Y usted se ha perdido la oportunidad quizás de no aprender lo que es la iglesia. Para usted la iglesia es venir los domingos, sentarse, escuchar la palabra, alabar y irse. Pero lo que enseña la Biblia de la iglesia es asombroso, mis hermanos. Es maravilloso. Y quizás usted se perdió esa oportunidad. Los que aprovecharon, gloria al Señor. Los que no la aprovecharon, y bueno, trataremos de ver cómo le ayudamos. Pero usted tiene que entender la importancia, lo vital que es la iglesia para todo creyente. Porque la iglesia no se puede estar moviendo y perdiendo las piedras vivas. Siempre van a estar ahí, pero quizás pierdan brillo. Y no sean edificadas y no sean perfeccionadas. Así que mis hermanos, con toda alegría y gozo les digo que somos iglesia del Señor. Amén. Me gozo de saber que somos iglesia del Señor. Pero tenemos que tomar la responsabilidad. Yo pertenezco a la iglesia. Yo fui puesta por el Espíritu Santo en la iglesia. Por lo cual yo tengo que estar en la iglesia, ser parte de la iglesia. La coinonía con los hermanos, el ánimo de los hermanos, el edificar a los hermanos, el perfeccionar a los hermanos. Todo eso es parte de la iglesia, mis hermanos. Así que yo doy gracias por la iglesia. Doy gracias por ustedes que son parte de la iglesia, mis hermanos. Un día vamos a estar en la presencia del Señor cuando todo el edificio esté completo. Estaremos en la presencia del Señor. Pero ¿sabe lo que más me preocupa, mis hermanos? Lo que más me preocupa es
que siempre pueda estar la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Eso es lo que más me preocupa. Que el candelabro siempre esté encendida la luz en esta iglesia, para que esta iglesia pueda ser esa columna de baluarte que la sociedad necesita. Tenemos un gran desafío. Así que al hablar del templo, estamos hablando de lo que es un templo invisible. Estamos hablando de lo que es el cuerpo de la iglesia, ese nuevo hombre de paz, o ese edificio que el Señor prometió que iba a edificar y que comenzó a edificar desde los fundamentos, puso las columnas y todos los días sigue edificando para que el edificio pueda ser completado. Pero mis hermanos, tenemos muchos privilegios de pertenecer a la iglesia. Pero ame la iglesia. Ame la iglesia. Ame el venir a la iglesia, estar con la iglesia. Ame el ser edificado con la iglesia. Ame el ser perfeccionado. Ame poner en práctica los dones y talentos también para que la iglesia crezca, la iglesia se edifique. Y de esa manera esta puede ser una iglesia que agrade al Señor, que glorifique al Señor y que cumpla el propósito que tiene aquí en la tierra. ¿Usted se imagina si el Señor, cuando usted aceptara a Cristo, lo llevara directamente al cielo? Pero el Señor constituyó lo que es la iglesia con el propósito que sea esa luz en este mundo para que los perdidos puedan conocer a Cristo. ¿Y a través de quién lo hace? A través de la iglesia. ¿Habrá alguien aquí que pertenece a la iglesia de Cristo? Entonces a través de nosotros que el Señor va a hacer la obra. Tenemos un gran desafío, tenemos una gran responsabilidad, es un privilegio, pero el Señor va a edificar, aunque tenga que edificarla con 2 o 3. Pero yo quiero ser parte, no me lo quiero perder. Yo quiero ser parte en ese trabajo que el Señor está haciendo, que Dios me use como un instrumento. ¿Usted quiere ser parte también? Entonces ponga su corazón y su voluntad, su mente, su corazón y su voluntad a la disposición del Señor. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Quizás el Señor lo use a usted para edificar al hermano. Quizás Dios lo use a usted para exhortar al hermano. Quizás Dios lo use a usted para animar al hermano. Quizás Dios lo use a usted para consolar al hermano. Como también el Señor lo usa para ganar alma. Entonces, es maravillosa la iglesia porque pertenece al Señor. Pero hay que tomar responsabilidad. Y esa responsabilidad con la cual termino en el día de hoy es decirle, querido hermano, usted no está solo, usted está en un cuerpo. Y como está en un cuerpo, usted es una piedra no muerta, es viva. Y esa piedra viva tiene que estar activa en el servicio al Señor. Cuando usted se queda quieto y no hace nada, pierde el brillo. Pero ve que venir con la hidrolavadora para sacarle el moho y ponerla a brillar otra vez. Creo que no es necesario eso. Creo que usted puede estar delante del Señor y dedicarse al Señor para que el Señor, como una piedra viva, la use para su gloria. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Y allí en el silencio de su corazón, que pueda examinarse en el día de hoy. Y allí en el silencio de su corazón, poder pensar, ¿qué concepto usted tiene de la iglesia? ¿Qué es para usted la iglesia? Si usted viene y tiene el concepto de que la iglesia es donde yo voy a buscar, por favor cámbialo. La iglesia es un lugar donde yo voy a dar. Yo voy a dar. La iglesia es un lugar donde yo voy a dar amor, prestar servicio, voy a dar adoración y alabanza al Señor. Y en su gracia recibimos la palabra. ¿Qué es para usted la iglesia? ¿Algo que se puede cambiar por cualquier cosa? ¿O es realmente importante para usted? ¿Qué es para usted la iglesia? Un lugar donde quiere crecer, madurar, ser perfeccionados para servir a Cristo.
No busque a la iglesia para sentirse bien. Busque al Señor para sentirse bien. La iglesia no es para cambiarme el ánimo. La iglesia es para edificarlo, para exhortarlo, para animarlo, para recordarle las promesas de Dios, para recordarle que Dios le ama, que Dios tiene un propósito con su vida. Si yo voy a la iglesia cada vez que puedo, Satanás se va a encargar de poner los obstáculos. Si su prioridad no es venir a la iglesia, Satanás es experto en poner obstáculos. Y va a poner obstáculos razonables, inteligentes, obstáculos que parecerán ser la prioridad en tu vida. Si para ti no tiene valor la iglesia, siempre va a haber un obstáculo para congregarte y estar en la comunión con los hermanos. Satanás es muy inteligente y tiene miles de maneras de ponerte obstáculos para que tú no estés en las cosas de Dios. Y decía Efesio, acerquémonos a esa piedra viva. Acérquese al Señor. Tome la decisión en su vida de que la iglesia tendrá sumamente importancia en su vida. Porque tiene las respuestas de la palabra de Dios para usted y para mí. Tiene la palabra de Dios que usted necesita oír. La iglesia es un lugar donde la palabra de Dios va a fluir para que usted crezca, se edifique y sirva. Así que en el silencio de su corazón, si usted está dispuesto a valorar ese edificio que está siendo construido, que es la iglesia, yo quiero que usted haga un compromiso con el Señor en su corazón y pueda recordar que nosotros somos la iglesia. Y si usted está dispuesto a hacer un compromiso con el Señor para darle suma importancia a la iglesia de Cristo, yo le pido que usted pueda ponerse de pie en compromiso con el Señor y decir, yo voy a valorar la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Por eso voy a valorar la iglesia. La iglesia es para edificarme. La iglesia es para exhortarme, para perfeccionarme. Yo voy a valorar la iglesia. Vengo a la iglesia sabiendo de que es de Dios, y que Dios está, que Dios me va a hablar. Esa es la iglesia para mí. Padre amado, Señor, oramos en el día de hoy. Mira nuestra mente, nuestro corazón y guía nuestros pensamientos y nuestras convicciones a que podamos darle la importancia que debe tener este edificio que tú estás edificando, que es la iglesia. Señor, ayúdanos a amar la iglesia, porque es tuya, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y yo debo amar a la iglesia porque Cristo es la cabeza. Debo amar la iglesia porque soy parte de la iglesia. Soy una piedra viva en la iglesia. Debo amar la iglesia porque es para edificarme, es para perfeccionarme y me da la oportunidad de yo edificar a otros, Señor. Debo amar la iglesia porque un día Cristo viene a buscarla y nos vamos con Él. Debo amar la iglesia y ponerla en las prioridades para poder ser una piedra viva, activa, para tu gloria y honra, Señor. Gracias por ser
parte de la iglesia, por pertenecer a la iglesia, Señor. Gracias por ser parte y pertenecer a Dios, a Cristo. Gracias, Señor, porque tengo un lugar donde edificarme, tengo un lugar donde crecer y donde servir. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.